Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Aquí comenzamos con la segunda parte de la entrevista que tuvimos la semana pasada con Orlando Jiménez, también conocido como Killer Film, Orlando el Furioso. Y bueno, esperemos que disfruten esta segunda parte. Hay mucho todavía que contar y hay que conocer lo que está o lo que vino realizando en los últimos tiempos, en los últimos años. Aquí la segunda parte, estamos en el Twitter, en el Instagram, como desde la 3 cuerda, para que hagamos conversación. Los dejamos, pues. De ese año movido que, pues, la neta fue de esas primeras veces donde veía la lucha libre fuera de una arena, fuera de las calles, fuera de estos lugares comunes, llevarla a un centro cultural como el Faro de Oriente, después verla a un lugar pues histórico, ¿no? El Museo de la Ciudad de México, en el corazón de la ciudad. Me voló la cabeza ver estas funciones en este tipo de lugares que pues habitualmente no se prestan para esto. Y después ya he visto lucha libre en muchos lados, ¿no? En el metro, he visto lucha libre en lugares pues bastante extraños para llevarse a cabo las funciones. Pero bueno, uno de esos lugares extraños a lo que voy es justamente la UNAM. 2010, 2011 y 2012, justo es cuando vuelvo a saber de Orlando y un evento que se llamó La Lucha Sigue en Políticas, donde la primera edición hubo luchadores, la segunda edición hubo luchadoras. Aún tengo ahí alguna fotografía que logré captarme con Amapola, y en 2012 con luchadores exóticos. Sí. ¿Cómo llegar ahí? ¿Cómo llegar a esta casa de estudios? Y nos faltó Mimis, pero ya después ya no me hicieron caso. Pues fue todo eso bien, como bien dijiste, se titulaba La Lucha Sigue en Políticas, que, o sea, todo era auspiciado y coorganizado con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es pues donde yo estudio. Entonces, afortunadamente en ese momento había gente afortunadamente para mí, que pues valoró esta cuestión de que pues yo era egresado de ahí y que había hecho un montón, y soy egresado de ahí y que he hecho un montón de cuestiones alrededor de esto de la lucha, y pues por qué no llevarlo a políticas. Y luego pues también fue de las primeras veces que estamos hablando después de eso, de 2003, que yo volví a hacer algo en México. O sea, ya era así también como, oigan, pues este cuate ha llevado esto acá, ¿por qué no lo hacemos aquí? Y entonces también en la facultad se hacían esas fusiones, ¿no? No solamente las funciones de lucha, sino una charla en el auditorio Ricardo Flores Magón con estos, primero, como bien decías, los luchadores, que fue la primera, bueno, mi roster, que yo ya me tenía hice muy buen equipo con Sangre Azteca, Dragón Rojo, Hijo del Fantasma y Stuka. O sea, esos eran como mi base, ¿no? Fuimos en 2011 también, creo, Hijo del Fantasma y Sangre Azteca a los Pirineos, en España. Entonces era un equipo que yo confiaba mucho ya para trabajar, que era algo muy importante que me había enseñado mi maestro Carlos Morales en una primera lucha que yo vi de mexicanos en el extranjero en 2003, precisamente, que fue en Alemania, en Berlín, ¿no? Que Carlos organizó con su performance de los Amorales, que llevaba Satánico, Último Guerrero, Rey Bucanero y Olímpico. Y ahí vi que era muy cabrón lo que provocaban los luchadores mexicanos, la transfusión directa de cultura, choqueante, directa, sin intermediarios, con el público europeo. Entonces ahí también me di cuenta que era muy necesario tener un equipo sólido para lograr esto, y ellos pues eran mi equipo. Entonces los llevé también a políticas. Nos fuimos a la UNAM
y con todas estas experiencias de atrás, entonces resultó muy interesante, muy como sorpresivo, es muy chistoso, pero siempre como que al medio académico del cual yo provengo, le sorprende mucho, es siempre esto, sí, sí, wow, no, sí pueden ir entonces al Louvre, y sí puede haber arte y pinturas y grandes artistas alrededor de eso. Entonces, pues lo llevamos ahí a políticas, también siempre acompañado de alguna expo fotográfica, alguna expo gráfica, un ciclo de cine. Y sí, pues esa primera con ellos, los hombres, luchadores, luego al año siguiente Lluvia, Marcela, Amapola, Lluvia, Marcela y Princesa Suheit, por supuesto. Yo siempre de referee en casa y ya el tercero de exóticos, porque ahí Casandro vino pero estaba lesionado, pero yo ya tenía su boleto y todo, entonces pues aunque sea él quiso venir a la charla, que también era muy importante. Entonces fue una lástima, una muy mala suerte que no se haya podido presentar en la UNAM Casandro luchando. Pero bueno, fue Máximo y Caricia, pero ahí fue contra unos machotes para que no fuera solo de exóticos, sino algo más que pudiera contrastar. Y entonces fueron Máximo y Caricia contra Nitro y ¿por qué debe estar mirando aquí? Alguien más, ahorita me acuerdo. Pero eran pues rudazos, ¿no? No me acuerdo si era sangre, pero ahorita me acuerdo. Y entonces sí, pues fue la manera en que yo pude también llevar eso a mi casa de estudios. Según yo sí incentivó mucho tesis y eso, que hubo gente, te lo digo porque hubo gente que me decía, oye, el año pasado que viniste con los luchadores y tal, pues ¿qué crees? Que sí hice mi tesis, porque hasta salían retos. El hijo del fantasma retó a alguien, me acuerdo de que, no, pues tú haz tu tesis sobre la lucha libre, y sí lo hizo. Entonces, fueron también eventos pues muy interesantes. Esos en políticas, la lucha sigue en políticas. Y sí, la verdad sí queríamos hacer el cuarto con Minis, pero ya ahí pues se me fueron los cómplices y los funcionarios que yo conocía y tal, ya no lo cerramos, ¿no? Ya no, ahora en 2016 se llevó a cabo el primer coloquio de investigadores de lucha libre en la UNAM, justamente ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, pues ya es otra cosa, pero yo siento que eso que realizaron en aquellos años sentó las bases para esto que se está haciendo años después en ese mismo lugar. Pero bueno, 2012 en Tlalpan, justo con Humberto Valdés en el TIR, taller en la imagen del rinoceronte, Invasión Lucha Libre, una exposición de grabados que según yo recuerdo haberlos visto en el Faro, pero tú platícame de este año, de este proyecto. Pues ¿qué es esto? Que digamos la intención de mostrar en exposiciones multidisciplinarias la lucha libre y diversas expresiones, yo la he tratado de enmarcar en una investigación que llamo InProgres, que no la hemos publicado, que se llama Lucha Libre Invasión, como que he tratado de dar ese nombre a las diversas ocasiones que hemos presentado una exposición con mi colección particular de arte de lucha libre y préstamos de los artistas estos que hablábamos antes, ¿no? Entonces, pues la primera fue esa vez en Zaragoza, con aquella lucha que contábamos de Santo y la Parca, en la Casa de Historia de Zaragoza. Ahí fue la primera vez dentro de otra gran exposición que se llamó México DF en Zaragoza, y ahí estaba el módulo Lucha Libre Invasión. Y luego otra de las pocas ocasiones que se montó fue esa de Tlalpan en 2011. Te digo, esos grabados que dices del Faro,
pues se volvieron muy importantes porque pues yo me quedé con una de las copias, entonces enmarcada y tal, y con el acuerdo y el permiso de los artistas para seguirla moviendo cuando se pueda. Entonces esa de Tlalpan, pues sí, ahí con el TIR, con Humberto, que ahí no sé si siga asentado, pero pues entonces tenía ahí el taller y muchos estudiantes y mucho interés por este tema, y armamos cosas padres. Él tiene un par de series o algo así con el tema, entonces también conjugamos ahí para que se lograra esa exposición. Luego, 2013, Festival Le Grand Soufflet, de 18ª edición, según yo, el mes de octubre. El 12 de octubre me acuerdo porque fue el cumpleaños de mi hija y me la llevé, y ese día cumplía 15 años y fue su regalo. Entonces me la llevé y le tocó hasta vals. Ahí los luchadores le improvisaron su vals, y el público francés le cantó Le Joyeux Anniversaire, o sea, las mañanitas allá, y fue algo inolvidable. Pero fue otro gran evento. Ese fue el mejor hasta el momento, pues que yo estuviera satisfecho de qué es lo que se pudiera mostrar, porque si bien te he dicho que todos esos eventos han sido impactantes, inolvidables, cada uno con sus características, este fue como el que ya se logró llevar un gran nivel, un gran ritmo, las condiciones adecuadas, fue como una carpa de un circo. Esa lucha y una de Bélgica son las que más me han gustado a mí, que hemos hecho, y el público ha salido muy contento y se ha dado algo muy mágico, muy catártico, ¿no? Entonces esa fue Le Grand Soufflet, que además es un festival musical, o sea, me puedo decir que tiene que ver la lucha libre, pero les gustó la idea, afortunadamente. Y ahí me acuerdo que por ser un festival musical estaba ya Amandititita, la invitada, y convivimos también un poco con ella, que fue cagado que el Sangre Bien Banda le decía que admiraba un chingo a Rodrigo, ¿no? Su papá. Pues ahí se ponían a cantar y toda la cosa. Entonces esa fue el Sangre Azteca de Dragón Rojo, mis rudos ya de cabecera, el Poder Mexica, pues que además era, pues a mí es toda esta épica de México, era lo que resultaba exitoso fusionar allá, ¿no? O sea, los mexicas, los aztecas, o sea, es lo que saben allá los franceses. Entonces los europeos, ellos funcionaban muy bien. Y contra Casandro y en ese entonces Máscara Dorada, ¿no? Que ahora es Metallic, Gran Metallic. Uh-huh. Retomó el nombre. O sea, yo siempre tuve buen ojo ahí para estos valores que yo veía que tenían muchísimo futuro y que tenían toda la escuela, toda la sangre, el pancracio, ¿no? Que eran grandes representantes del pancracio mexicano. Entonces ahí fue Metallic y pues no manches, o sea, por eso te digo que fue de lo mejor, porque fue una lucha como de mucho nivel, mucho nivel. O sea, el Poder Mexica exigiéndole mucho a Casandro, pues una gran leyenda, dándose a respetar, y pues la espectacularidad de Máscara Dorada fue algo fantástico, la verdad. Estuvo muy, muy padre esta lucha. Es música y lucha libre. El Vive Latino lo acaba de hacer recientemente, hace un par de ediciones, platicando con otro artista llamado Golgo. Me decía que un festival en el Gabacho producido por la banda Gorilas también hubo lucha libre. Bueno, pues desde el 2013 se hacían este tipo de combinaciones entre la música y la lucha. Fíjate que ahí, Luis, uno bien padre que se nos iba en ese 2008, que te digo que yo me subía a un avión y me bajaba de uno y me subía a otro. Pero fuimos con el Hijo del Santo, organizó las
la primera lucha, que siempre es la primera vez que la lucha va a Inglaterra. O sea, ya habíamos ido con lo de Demian, y en 2008 pues regresamos con una gira de su empresa, Todo por el Todo, ¿no? Y me hiciste acordar en estos cruces de lucha y música, bueno, el lugar, el recinto donde fuimos, que es donde falleció Silver King, y que ahí fue la primera gira que nos echamos fue en 2008, y ya es irrepetible porque ya fallecieron varios, el hijo de Sin Cara, Silver King, ahora Aníbal Jr., pero esta vez fue en el Roundhouse, y ese lugar pues es legendario porque ahí se presentaron pues Led Zeppelin, Jimi Hendrix, grandes leyendas, ¿no?, de la música universal. Entonces ahí fuimos a presentar la lucha por el todo del canto, y fue padre porque el DJ, o sea, las luchas, pues como bien sabemos, al estilo mexicano y mundial, que se presentan con música, los luchadores, sus entradas famosas, y acá llevó el promotor, que es Rubén, de allá de un boliviano que vive en Inglaterra, llevó a Toy Selecta. Órale. Entonces fue muy padre. También esas presentaciones también fueron muy muy chingonas, porque tenían varios elementos, y entre ellas el Toy, muy padre, amenizando la lucha. De repente entre luchas metía música, le agarró la onda pues de las presentaciones, cuando tenía que meter la intensidad y volver a meter la pista y tal. Entonces estuvo padre esta fusión. De También. Pronto me dicen, es que tú quieres vincular todo a fuerzas, ¿no? Casi de a huevo. Y le digo, no, es que ahí están las cosas, nada más que pocas personas tal vez son tan clavadas o tan freaks como yo que las ven, pero bueno. 2014, hay dos datos en 2014. Uno es obviamente la presentación del documental Azteca Budokán, una arena que a mí me gusta porque soy originario de esa entidad de Ledomex, de Ciudad Neza. Pero se presentó este documental en Ecuador. Y el segundo dato es, en 2014 vi por primera vez uno de tus escritos en la revista H para Hombres. Primero, ¿cómo surge la invitación de presentar un documental de lucha libre en otro país, en Ecuador? Y después lo de H. Pues bueno, es un documental, una película documental, Arena Azteca Budokán. Y entonces pues a mí lo congruente se me hacía meterlo a concursar o a que lo tomaran en cuenta, porque yo la verdad, pues más que concursar, lo que quería era mostrar un trabajo. Entonces pues lo metí a algunos festivales de documental acá, pero en ninguno se quedó, en ninguno fue seleccionado nunca. Y entonces solo en Ecuador, allá hay un festival que digo es como un poco intermitente, pero muy interesante, que se llama Ecuador Bajo Tierra, que le ha ido luego ya bien a ese documental, y que está en Movie, es una plataforma pues muy importante del cine de autor, que es a nivel global, y ahí tengo la fortuna que está en la parrilla de esa plataforma, que ahí tengo un contrato con ellos. Y lo otro no me acuerdo qué me preguntabas, además del docu. De lo de la revista H para Hombres. Sí, pues es que bueno, ahí en realidad yo tenía un amigo, un colega con el que estudié en políticas, Juan Monroy, que él trabajaba ahí, él era colaborador y luego editor, parte del equipo de edición, y me invitó a colaborar con unas cuestiones ahí justo de lucha. Ese que dices, pues sí es cierto, fue el primero, y luego ya me tardé muchos años. Creo que en 2017 fue cuando estuve realmente con mayor constancia publicando ahí en H para Hombres. Pues fue una etapa interesante ahí para poder plantear publicaciones también de personajes ahí, sobre todo, que les llamaba la atención.
el Rayo de Jalisco cuando falleció, Emilio Charles, el Villano Tercero, alguna retrospectiva como de máscaras o algo así, ¿no? Y ese artículo que dices, pues fue justo, pues mira, qué curioso que, pues te digo, yo mi interés como investigador, pues es ganar espacios para lo que hago y publicar y dar a conocer y compartir. Entonces, esa revista, curiosamente, pues ha sido de las pocas que me ha dado un espacio para eso, y en específico ese artículo, justo que se trata de mi incursión como referee, ¿no? Entonces, también ahí es como un recuento de esas presentaciones a nivel internacional que hice o que he hecho, en las que además pues tuve que entrarle al ring, ¿no? Ok, ahora ganar espacios donde pues no hay tanta cabida, ¿no? Donde no hay pues no es como común hablar de la lucha libre, pero bueno, una de las cosas es generar tus propios espacios. Y llega el 2015 y llega con este Terror del Rudo, este libro que pues habla sobre el cine y el terror. Y de esto quisiera preguntarte cómo surgió la idea y cómo le fue al mismo. Pero también en 2015 otra de las publicaciones así considero yo y contemporáneas que se tienen que tener, pues Artes de México, lucha libre sin límite de tiempo, con dos pues números. Sí, pues bueno, fueron experiencias también muy afortunadas y que afortunadamente logré tener la complicidad y la comprensión de los editores y de personas. Perdón, la primera era ¿cuál? Perdón. La primera de Terror del Rudo. Terror del Rudo. ¿Cómo surgió y cómo le fue? Sí, pues mira, ese libro me lo edité con el Festival Macabro del Festival de Cine de Horror y Ciencia Ficción de la Ciudad de México. Cine de Horror de la Ciudad de México. Y con la editorial Samsara. Entonces, ahí fue chistoso porque en 2014 en el festival hicimos un homenaje a Tinieblas y una retrospectiva del cine de luchadores con su cruce con el cine de horror, que se llamó de la misma forma que el libro, Terror del Rudo, ¿no? Entonces ahí conseguimos las pelis, los permisos, y en la Cineteca Nacional y en otros lugares como el Panteón San Fernando pasamos el ciclo y fue muy exitoso, muy padre. El homenaje a Tinieblas inolvidable. Yo le había pedido y quería que fuera de Satán, la momia de la peli de las momias de Guanajuato, pero no quiso y solo fue como la mitad. Se hizo un equipo de la mitad Tinieblas y la mitad Satán, y estuvo muy padre también, ¿no? Entonces, lo que ya no nos dio tiempo fue de tener a esa edición, fue el libro, tener a tiempo el libro. Lo ideal hubiera sido tener el ciclo y el libro. Pero bueno, ya sirvió porque ya sí pude tener yo en el libro luego la memoria de lo que pasó. Está transcrita la entrevista con Tinieblas en la Cineteca, ¿no? Dentro del libro. Entonces, pues así se dio esa edición. Ya al año siguiente ya nos dio el tiempo para tener listo el libro. Es una edición muy sencilla, muy económica, pero pues ahí editamos poquitos y le fue bien, pero sí, bueno, yo quisiera hacer otro tipo de tiraje para poder compartirlo más, pero bueno, el tiraje que ha tenido, aunque mínimo, pues ahí se ha colocado con quien le interesa el tema, que es lo importante y lo interesante, y he tenido varias presentaciones del libro en eso también, de que cómo surgió Día Macabro. Hay algo muy importante que mencionar, que es el Festival Cinema Zombie de Colombia, en Bogotá. Ahí me invitaron a ir varias veces desde el 2009, y tanto, bueno, era yo como ya parte de ese festival, y el cine de luchadores tenía una retrospectiva especial
un espacio especial dentro de ese festival. Y fue allá, yo creo que con el 2012, en una de esas retrospectivas, que una de las invitadas del festival era Edna Campos, la directora del Festival Macabro. Y mejor fue allá que Edna pues se interesó por la onda del cine de luchadores, de Killer Film, o sea, donde nos fuimos a reencontrar, porque alguna vez tuvimos un encuentro por acá, y que le gustó la idea y ya hicimos al año siguiente lo de la retrospectiva y luego al otro lo del libro. O sea, así se dio eso de Terror del Rudo, y pues es un planteamiento de Killer Film, el tipo enmascarado, ese seudónimo, para abordar ese cruce que hay de muchas películas que mezclan el género del cine de luchadores y el de horror. ¿Y lo de Artes de México? Y bueno, Artes de México sí, ya creo que esos mismos años, en 2015, empecé a gestionar con ellos la publicación yo proponía que fueran pues tres números. Primero el plan era 1, y luego yo les propuse 3 y se terminaron haciendo 2, ¿no? Entonces, ahí con Margarita de Orellana, Alberto Ruiz Sánchez, les gustó mucho la idea de que conjugáramos algo muy, pues al estilo de esa publicación, que no solamente es como histórica, sino también muy literaria y le da mucho lugar a lo artístico y a lo visual. Entonces, pues ahí pues fue justo muy afortunado, porque todo esto que hemos hablado y de estos encuentros y estos artistas que he ido conociendo, pues ahí es donde también los pudimos volcar finalmente, ¿no? O en una de las proyectos que hemos podido plantear. Entonces ahí propuse los índices, los autores, nos dimos a la tarea de conseguir las imágenes y los permisos de las imágenes, y sí salieron 2 números que valen mucho la pena. Ahorita te digo cuáles son, ¿no? Son el 19 y el 120 de Artes de México. El primero le pusimos Lucha Libre, Relatos sin Límite de Tiempo, y luego al segundo ya le pusimos Lucha Libre, 2 al hilo, ¿no? Porque pues nos aventamos 2 números de lucha al hilo, como 2 caídas al hilo, y están padres. Y ahí está uno de los textos que hasta el momento más me ha gustado a mí escribir, y se llama En el Ring de la Historia, y que es justamente pues un poco de lo que acabamos de charlar ahorita, un recuento de algunas experiencias con los luchadores, viajando con ellos, pero con el pretexto de contar la historia de la lucha libre mexicana, como muy justamente en un viaje de tren. Y bueno, textos de amigos y autores muy talentosos como Rogelio Flores, ¿no? Cristian sí me pudo, ahí le propuse que hiciera un textazo de La Máscara, pues que es una de sus principales clavadeces como coleccionista. Y por supuesto en la gráfica, pues Doctor Lacra, Demian Flores, Humberto Valdés, Lourdes Grobet, fotógrafos del extranjero, bueno, al maestro Toledo. Pudimos recuperar trabajos que ni siquiera él recordaba ya dónde estaban, pero que pues yo sabía por la investigación que él tenía esos trabajos sobre la lucha libre, eran muy pocos conocidos. Cachas Cascano, Jance, Cristian Pineda, si no mal recuerdo también. Y bueno, pues un despliegue de iconografía de los muñequitos, las máscaras, carteles, tipografía. A un fotógrafo de allá de Chiapas, que le pedí un texto, y a Blue Demon Jr., por cierto, también él hizo un texto. Janina Mobius, ¿no? Fotos de Lourdes, Alfredo Vilchis, por supuesto, ¿no? El que hace los exvotos. Adela Santana, que es una investigadora de allá de alguna universidad en Estados Unidos. Norma Irene Aguilar, que es una compañera que yo conocí aquí en la revista Box y Lucha.
que es pues una periodista ahí que se abocó a las luchadoras, y pues ahí esos números valen mucho la pena. 2016, nuevamente El Faro, pero en esta ocasión el que está ubicado en Aragón, y hay un evento llamado Alfombra Roja de Luchadores, que según yo hay varios del Consejo Mundial de Lucha Libre, y no sé si llegaste a topar, pero en algún momento yo entrevisté ahí a un compa que se hacía llamar Faro Aragón, justamente, y tenía su nombre, tenía su máscara, una A, Claro. Pero platícame tú de este evento del 2016. Claro, pues cómo no voy a conocer allá Faro Aragón si esa vez lo presentamos en esa alfombra roja, y fue algo bastante curioso también. Pues hicimos, creo, ya no me acuerdo ahorita bien, pero creo que unos 3 eventos ahí en el Faro Aragón cuando surgió, y ese de alfombra roja para mí es uno de los que he estado más satisfecho porque logré fusionar mi sueño dorado de tener un ring y una pantalla de cine enorme, que era impresionante, esa pantalla del antiguo cine Pancho Villa, pues que ahora era el cine Corregidora, que ahora es el Faro Aragón, ¿no? Entonces se conservan esas dimensiones, y pudimos yo planteé hacer la lucha pero con luchadores que hubieran participado en alguna película, y entonces antes de la lucha pasamos los fragmentos de su participación en esa película y hablamos con The Killer Film. Además el presentador de esa lucha fue el Mucha Crema, ¿no? Que ya también en paz descansa. Entonces, pues ahí fue maravilloso conjuntar a Atlantis, que yo tenía muchísimas ganas de hacer desde hace muchos años algo con él. Pues pasamos un fragmento de Octagón y Atlantis, la revancha, que fue increíble. El Arcángel de la Muerte, que también en paz descanse, esa vez presentamos unos fragmentos de una película rarísima de culto, increíble, que se llama Time Ball, de Hitoshi Matsumoto de Japón, y el Arcángel tiene una actuación especial en esta película totalmente alucinante, totalmente alucinante. Es una peli de corte surrealista. Estuvo el Dragón Rojo Junior, que pues ya te digo, un gran amigo y cómplice, y ahí presentamos y contó sobre la animación Campeones de la Lucha Libre, que es en donde surge su personaje del Dragón Rojo, ¿no? Y con Rey Bucanero presentamos fragmentos del reality El Luchador, que en su momento fue un gran éxito, y afortunadamente estaba ahí el buen Arthur, el Rey Bucanero, para sacarnos la de la manga, porque ese día me acuerdo que casi de último momento, con muy poco tiempo, me cambiaron a Máximo, pues que era el que estaba programado, y yo iba a pasar un fragmento de un documental que hay sobre él, que también se llama Máximo, ¿no? Pero pudimos librarla y salió increíble. Y luego la lucha entre ellos, que acabo de mencionar, el Dragón Rojo y Atlantis, creo, para Rey Bucanero y el Arcángel, y abrió los hijos de Blue Panther contra los hijos del Felino, ¿no? Puma King y Tiger King contra Blue Panther Jr. y Black Panther. Entonces fue un eventazo y una experiencia en donde pudimos conjugar una vez más, ser multidisciplinarios y fusionar la lucha libre y el cine. Luego, un año después, nuevamente llegas al Faro de Oriente junto con un evento denominado Lucharama, un proyecto de Edgar Vargas, el Dr. Rabias, y esta banda que conocimos Antonio Trejo y yo en la Arena San Juan Pantitlán. ¿Y qué recuerdas de este evento en el Faro de Oriente? Pues estuvo padre, también fue uno de los pocos despliegues de lucha libre Invasión. Ahí logramos llevar obra del maestro Arau,
Francisco Rangel, un pintor de Querétaro, pero que es muy reconocido en Europa, que vive allá, y de Lourdes, que nos acompañó, me acuerdo esa vez. Y pues sí, fue un evento más en el que pudimos ahí conjugar, hacer fusión, en ese caso con el proyecto de Edgar y de su hermano, de Lucharama, que han hecho también en varias ediciones, y pues ahí fue algo más de presentar la expo. Yo llevé un stand pequeño ahí con Artes de México, y bueno, lo recuerdo como un evento familiar muy bonito. Yo fui con mi familia inclusive, y que se dio una convivencia bastante interesante entre muchos artistas y autores también que se dieron cita, ¿no? Me acuerdo, ahí estaba Dan Lee también, y bueno, hubo lucha libre. En fin, esos eventos la verdad para mí eran muy satisfactorios, porque después de haber compartido tantas cosas en Europa para otro público, para otros públicos, pues a mí también me gustaba disfrutar de este cariño, de esta catarsis que se da en especial aquí con el público mexicano, ¿no? Entonces, pues a mí me gustan mucho esos eventos y eso es lo que recuerdo. Hace un momento decíamos de cuándo fue declarada la lucha libre como patrimonio en la Ciudad de México. Fue en 2018 y en ese mismo año se realizó una exposición, obviamente, pues de Christian Simet en el World Trade Center. ¿Ahí participaste? Sí. ¿Cómo fue tu participación en esa expo? Sí, fíjate, aunque ahorita creo que la que nos falta es 2013, la exposición en las rejas de Chapultepec, que hice para el 80 aniversario de la arena, cuando te digo todavía, pues vivía Paco y me tuvo una gran confianza ahí para organizar eso. Pero justo, pues eso se dio. Fíjate, es que qué loco, ¿no? O sea, es como una matrushka todo esto, y espero que pues lo evites, yo creo, en 2 o 3 partes para que no sea muy cansado. No sé cuántas horas ya llevamos aquí, pero esa del World Trade Center lo organizó Christian, la Expo Lucha Libre, y de alguna manera me sorprendió mi mismo amigo con su iniciativa tan grande que tuvo y su gran generosidad que lo caracteriza, que invitó a toda la comunidad luchística, yo diría, a organizar junto con él lo que hizo. Y bueno, pues lo que pasa es que en 2013, yo digo que hicimos, Christian y yo, la exposición más importante que ha habido en México sobre la lucha libre, nada más que como no fue en la Ciudad de México, pues es como si no hubiera existido, ¿no? Sí, sí, es cierto, no recordaba esa exposición y no sé por qué no la había puesto, pero fue en Monterrey, 3 museos, y la neta es que, o sea, fue como la primera vez que me lancé a otro estado para ver una expo, pues, y justo estuvo increíble, completamente increíble, alucinante, sí. Pues, o sea, no me dejarás mentir, eran 300 metros cuadrados desplegando la historia y la colección de Christian, las máscaras, era la línea de tiempo de esa exposición. Cada una de las máscaras se le mandó a hacer a cada una de las máscaras su cabeza, donde estuviera, era algo impresionante, y los programas y la chamarra de René Guajardo, porque bueno, hicimos allá pues también investigación y difusión con la comunidad regia, por supuesto. La lucha libre en Monterrey es tan importante o más que para la Ciudad de México y para mí. Yo en Monterrey he realizado los proyectos más satisfactorios a nivel profesional, y ese primero fue el de lucha libre, una historia jamás contada. Entonces ahí volví a hacer equipo con Christian, pero ya a nivel gigante, 3 museos, el Museo del Noreste, la Macroplaza de Monterrey, tienen un funcionamiento, la verdad, como un museo de Alemania, como un museo de primer mundo, en todos sus departamentos, todos los recursos. Fuimos varias veces, yo fui varias veces a Monterrey a hacer entrevistas, investigación, y por eso logramos esta expo. Entonces, yo soy el autor del guión museológico, del cual se desprendió el museográfico, y entonces ese mismo guión, para responder la pregunta,
Es el que Christian quiso montarlo allá en el World Trade Center, pero hubo como un contratiempo, nunca mejor dicho, contratiempo. O sea, no estuvieron a tiempo los paneles para que desde el primer día de la Expo Museo en el World Trade Center estuvieran ahí, con las cédulas, esas mismas que tuviste en Monterrey, explicando todo el rollo de la historia, como era creo que 8 o 9 módulos, no recuerdo, pero entonces Christian también las mandó a hacer y llegaron tardísimo, casi al final de la Expo el último día. Pero bueno, pues yo no sabía que Christian lo iba, o sea, era como una sorpresa que él me estaba reservando, pero también pues por esto de que me iba a estar, pues estaba como, se puso cardíaco el asunto de la producción, entonces pues no estuvo a tiempo, pero pues ahí se voló la barda Cristian, yo es algo que le agradeceré toda la vida y creo que no lo merecía, pero es que esa vez me sorprendió mucho que yo iba con el crítico enmascarado, pusimos un stand de arte justo también, y di el taller que llamo Descubre tu máscara, que hago con niños, y entonces él hizo su rueda de prensa del World Trade Center, y ahí enfrente Sin Cara y Negro Casas y Blue Panther, y o sea, puras leyendas, un luchador japonés, y también me invitó a mí a pasar, ¿no? Y a mí se me hizo así como, o sea, me sorprendió mucho, pero pues fue un reconocimiento de parte de Cristian, que le agradezco mucho, pues a todo esto que estamos hablando, Luis, qué curioso, o sea, a una vida entregada a la investigación y a la lucha libre, ¿no? Y entonces, pues fue un momento también muy inolvidable. Pues está Rey Misterio, ¿no? O sea, muy merecido, pero lo disfruté mucho, y bueno, ahí esa fue mi participación con eso, en ese evento de Cristian, ¿no? Que pues lo hizo con todo el corazón y la gente lo disfrutó mucho. Que Cristian Simet siempre ha expresado que pues, él quiere dejar el legado del Museo de la Lucha Libre. Algunas platicando con él le preguntaba sobre este lugar que está en Tijuana. Él me decía que bueno, tal vez ellos tienen el nombre, pero él tiene otras cosas. Y pues recordar esa exposición en Monterrey, ver que eso representaba solamente una parte y no el total de su colección, y que eso mismo se podía replicar pues en 3 museos o en 4 o en 5 en los que quepan en la Ciudad de México, sería una locura, porque sí, creo que falta, creo que comparando esta del World Trade Center con lo que se presentó en Monterrey quedó a deber, pero sí. Esto ya lo estoy hablando como un clavadazo. Entonces, sí. Bueno, 2020 llega el año de la pandemia y empiezas a generar más proyectos. Esto no detiene a Orlando, y surge la maldita primavera, el verano peligroso, y todo se derrumbó. Por Instagram, pláticas con luchadores. Pues bueno, ¿cómo decides hacer esto en este año complicado para todos? Y también no solamente te quedaste con eso, sino se generó un proyecto llamado Rudópolis. Bueno, Rudópolis se venía gestando también antes de la pandemia, y ya pues fue inevitable que lo lanzáramos durante ese tiempo, y en un momento que creo que sirvió mucho, como que ya hacía falta reír y un poco de humor, y está planteado como unos pequeños sketches cómicos y que fusionan la lucha libre. Y los lives de Instagram y todo eso, pues fue mi manera de que yo dije, es que no podemos parar, y mi materia prima como investigador, pues es eso, seguir entrevistando, seguir teniendo encuentros. Entonces, si esto de alguna manera ha hecho más evidente que podemos tener encuentros, hay que decir que todo esto a nivel de esos espacios de redes sociales, pues se ha movido mucho justamente a raíz de esto de la pandemia. Hay públicos y usuarios que no se atrevían, luchadores en este caso que pues empezaron a incursionar más en Instagram que en Facebook o Twitter, en fin, un movimiento ahí, y entonces afortunadamente se dio para plantear algunas cosas, porque la verdad también yo pues no me ha dado el tiempo y la organización para hacerlo más constantemente, pero más o menos pude plantear
una serie de lives, estas pequeñas temporadas que así ya conforme iba cambiando la estación del año, porque pues nada más vamos viendo pasar el tiempo y que esto no acaba. Ya podría haber ahora Maldita Primavera 2, pero pues fue por eso que lo planteé, para seguir de alguna manera ligado a este mundo. Que acabo de regresar el domingo pasado a una lucha libre en Oaxaca, en la arena Pepe Cisneros, por cierto, después de 1 año, 2 meses, o sea, para mí ha sido un tiempo horrible, realmente, o sea, la vida ha sido un poco fea sin la lucha libre, mucho, y pues la verdad fue increíble regresar. Antes de eso, pues desde 2017, desde el final de 2017 o 2018 prácticamente, tengo otro proyecto de otro documental que es La Femenil, ¿no? Como te decía, yo he tratado de diseccionar cómo estudio la lucha o la abordo. Entonces, en la cuestión documental ya decíamos de Arena Azteca Budokan, que fue el primero, en 2014, pero en 2016 terminé otro junto con Guinduri Arroyo, que es el otro codirector de este documental, que se llama Sangre, Sudor y Llaves, Coliseo Coacalco, que está dedicado al Coliseo Coacalco, que es otro trip de espacio de la lucha libre del centro, diríamos, de la zona Chilangolandia y la zona metropolitana. Y bueno, ese también lo presenté en el Festival de Ecuador Bajo Tierra en 2016, pero ese pasó por una anécdota muy desafortunada, que desgraciadamente perdimos el disco duro pues como 4 años, 5, o sea, apenas recuperamos esa película este año, o sea, este 2021. No, es una película que no se ha presentado en México, que quedó muy bonita, que está mejor hecha, y que pues próximamente espero estar dando noticias con este documental. Pero bueno, con este planteamiento, te digo, de observar, de mirar la lucha libre a través de sus espacios, yo me enamoré de justamente un espacio en Monterrey, que es la Arena Femenil, que en ese tiempo que hicimos la expo en Monterrey, que acabamos de contar, pues eran tiempos muy difíciles para el norte de México, de los años de la guerra del narco y de su secuela, que ya en 2013 ya era el gobierno de Peña Nieto, y pues ahí creo que se puso peor, pero Monterrey tenía grandes traumas que sanar, y precisamente por eso nos invitaron a hacer esa expo. No era muy común que invitaran a los chilangos allá, pero pues nos valoraron en nuestro esfuerzo y conocimiento. Entonces, pero en ese entonces, justo por esos años de violencia, nunca me tocó la suerte de conocer la Arena Femenil, que yo sabía de ella por las revistas, por reportajes, por algún documental inclusive. Entonces, no tuve la suerte, nunca había la oportunidad, y hasta 2017, que andaba yo dando unos talleres de cineclub en Ciudad Victoria, que cada 2 horas, pues yo una vez dije, no, voy a la Femenil, voy ya a conocerla, y aprovecho para hacer un reportaje para la revista H para Hombres, que la mencionamos. Entonces, pues ya fui, me lancé y conocí esa arena y dije, ¿qué? Reportaje, un documental. O sea, de esto está cabrón, la energía de esa arena nunca la he visto en otra. Realmente que sea de puras mujeres la lucha de principio a fin, y que nunca se haya presentado un luchador en 20 años que cumplieron el año pasado, es impresionante. Y su historia y todo. Entonces, pues ahí me tienes planteando otra vez un documental, y ahora pues ha sido más difícil, aunque tengo un gran cómplice que es el productor Juan Carlos Valdés, pues ha sido difícil con estos tiempos de pandemia. Digo, ahorita ya está en postproducción, pero pues buscamos apoyos, a veces nunca nos los ganamos, pues más bien de convocatoria. Entonces, pues seguimos en el camino independiente, y pues ni modo, es difícil, pero
pues con la firmeza y convicción de que es nuestro tema de estudio y nuestra vida ya, la lucha libre, pues ahí seguimos, ¿no? Y confío en que vamos a terminar bien ese documental y que va a ser una muy buena película en la que el espectador, espero, pueda conocer al mismo tiempo la historia de esa arena, pero también la historia de la lucha libre femenil en México, ¿no? Porque tuve la fortuna de tener la participación de Irma González, Lola González, ¿no? Irma Aguilar. Entonces, pues ahí va ese proyecto también de la femenil y pues espero ahí contar con el buen apoyo del público de la lucha cuando esté listo. De las cosas que vas realizando recientemente y de esas, el cine de luchadores en Cinefagia. Existe el nuevo cine de luchadores, que es de lo más reciente que has hecho. Y pues hablando de cine, el cine de luchadores, de Nelson Carro, el Quiero Ver Sangre, de estos autores que ya mencionábamos anteriormente, libros de lucha libre y cine, y que ya lo mencionabas, hacen falta otros, o por lo menos otra publicación que relate lo que se ha venido haciendo en tanto documentales sobre la lucha libre, que son bastantes desde la segunda edición que se realizó con este compilado de nuevas producciones. Y bueno, Orlando, muchas cosas que platicamos, mucho tiempo. Yo te quiero agradecer todas las historias, el tiempo. Y bueno, si queda algo pendiente que tú creas necesario mencionar, este es el momento. No, pues agradecerte el espacio y pues solo mencionar que se me hace muy interesante también lo que estás realizando tú de un mapeo, una exploración a personajes, personas, autores, creadores que nos hemos dedicado, nos ha llamado la lucha libre, y pues al que esté interesado que escuche estos podcasts sobre lo que yo hago, pues ahí quedo a la orden. Justamente es parte de lo que yo hago, poder pues según los planteamientos fusionar y colaborar con otros artistas, otros proyectos. Entonces pues ahí estamos, y mencionar mis redes sociales también ahí para el flujo de información. Tengo el Facebook de Orlando Jiménez, el Facebook del Crítico Enmascarado, de Killer Film, el Crítico Enmascarado. En Instagram también tengo de Killer Film, para el Crítico Enmascarado, y para Orlando tengo Sintoide en Instagram. También el Crítico Enmascarado tiene su Twitter. Bueno, tenemos la página, el blog de Jinetes Ampliadores de Imágenes, que es donde también hay mucho testimonio fotográfico y de texto de lo que hemos contado aquí hoy o en estas partes, no sé en cuánto lo vayas a partir. Listo, pues ahí está, muchas gracias. Están ahí las redes sociales, Orlando Jiménez, ya lo mencionábamos, o Killer Film, o Orlando el Furioso, investigador, referee, conferencista, curador, tallerista, escritor, documentalista. Y bueno, pues pronto, si esta pandemia sigue, seguramente influencer con La Maldita Primavera 2 y El Verano Peligroso 2 y las estaciones del año que le sigan. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, alias El Perro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue Desde la Tercera Cuerda. Estamos en el Twitter y en el Instagram como Desde la Tres Cuerda, en Facebook como Desde la Tercera Cuerda Oficial. Tengan muy buena tarde y muchas gracias por sintonizar. Hasta luego. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores. Pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!